Listo, vamos a resolver nuestro ejercicio número 2 de la sección de regla de la cadena para varias variables. Bueno, entonces vamos a mirar nuestro ejercicio. Dice de la siguiente manera. Dice, use la regla de la cadena para hallar de z de s y de z de t, donde f de xy es igual a Euler elevado a la x por y. Pero x está en función de s y de t, y x es igual a 3s por el seno de t, y y es igual a 4s por t al cuadrado. Bueno, entonces voy a apuntarla en el tablero, ¿listo? Para empezar a resolver el ejercicio. Profesor, por un favor, ¿puede compartir pantalla para copiarle el enunciado? Listo, perfecto. Bueno, entonces tenemos z es igual a Euler a la xy, pero x está en términos de s y de t. X es igual a 3s por el seno de t, y y es igual a 4s por t al cuadrado. Me piden hallar la derivada parcial de z con respecto a s y hallar la derivada parcial de z con respecto a t. ¿Listo? Esas son las dos situaciones problema que debemos resolver. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la derivada parcial de z con respecto a s. Entonces vamos a aplicar el teorema. Entonces recordar, el teorema dice que la derivada parcial de z con respecto a s es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s. Entonces vamos a obtener primero todas las derivadas que necesito. ¿Listo? Entonces vamos primero a obtener todas las derivadas que necesito. Entonces necesito la derivada parcial de z con respecto a x. Necesito la derivada parcial de z con respecto a y. Necesito la derivada parcial de x con respecto a s. Necesito la derivada parcial de x con respecto a t. Necesito la derivada parcial de y con respecto a s. Y necesito la derivada parcial de y con respecto a t. Entonces, esas son las cosas que necesito. Entonces, vamos a empezar por la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Listo? Entonces, la derivada de Euler a la xy va a ser Euler a la xy. Pero debo multiplicar por la derivada interna, es decir,
la derivada de xy con respecto a x. Y la derivada de xy con respecto a x va a ser y. ¿Listo? La derivada parcial de z con respecto a x. Ahora voy a hallar la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces, la derivada de Euler, la xy, Euler a la xy, por la derivada interna. La derivada de xy con respecto a y va a ser igual a x. Voy a hallar la derivada parcial de x con respecto a s. Entonces, cuando estoy derivando con respecto a s, t se vería o se observaría como una constante. Entonces, la derivada de 3s seno de t sería 3 seno de t. Tenemos la derivada de x con respecto a t. Entonces, sería 3s, una constante, quedaría ahí, por la derivada del seno de t, que sería coseno de t. Vamos ahora a la derivada de y con respecto a s. Entonces, como voy a derivar a y con respecto a s, t se transformaría en una constante. Entonces me quedaría 4t al cuadrado. La derivada de y con respecto a t sería, entonces s acá se transformaría en una constante, ¿listo? Entonces me quedaría 8st. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a reemplazar en el teorema. ¿Listo? Entonces, reemplazando lo que tengo, me va a quedar que, entonces, como se observa, la derivada de z con respecto a s va a ser igual a la derivada de z con respecto a x. Euler a la xy por y. Por la derivada de x con respecto a s. 3 seno de t. Más la derivada de z con respecto a y. Euler a la xy por x. Por la derivada de x de y con respecto a s. 4t al cuadrado. ¿Listo? Entonces me quedaría Euler a la xy por y, 3 seno de t, más x Euler a la xy por 4t al cuadrado. ¿Listo? Miramos qué operaciones escribiendo esto de forma más ordenada. Me quedaría 3y Euler a la xy seno de t más 4xt al cuadrado Euler a la x y. ¿Listo? Ahora, expresando todo en términos de s y de t, es decir, reemplazando la x y la y, ¿listo? Por términos de seno en términos de s y de t, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces voy a borrar esta parte.
Bueno, entonces, acá apareció una. Bueno, entonces voy a, como se observa ahí en los apuntes docentes, estamos reemplazando las derivadas, ¿listo? Entonces, teníamos ahora que X es 3S por el seno de T. Listo, entonces tenemos que Y es 4ST cuadrado. Entonces, Y, 4ST al cuadrado. Entonces, voy a ponerlo en el tablero. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que de Z con respecto a S fue igual a Y Euler a la XY por 3 seno de T más X Euler a la XY por 4T al cuadrado. ¿Listo? Pero vamos a reemplazar acá. Entonces, esto sería igual a Y, que es 4ST cuadrado, por Euler a la XY. Euler a la 3S seno de T por 4ST al cuadrado. Listo, acá. Tener cuidado, 3S por seno de T por 4ST al cuadrado. Por 3 seno de T. Más X 3S por el seno de T Euler a la XY, nuevamente 3S por el seno de T por Y, que sería 4ST al cuadrado por 4T al cuadrado. Multiplicando todo esto nos quedaría 4 por 3, 12, S, T al cuadrado, seno de T, Euler, 4 por 3, 12, S por S, S al cuadrado, por T al cuadrado, por el seno de T. ¿Listo? Más y acá me quedaría 4 por 3, 12, S, T al cuadrado, seno de T, Euler, a la 3 por 4, 12, S al cuadrado, S por S al cuadrado, T al cuadrado, por el seno de T. ¿Listo? Y 12, st cuadrado seno de T queda exactamente lo mismo. 12 veces esto más 12 veces esto sería 24 veces st al cuadrado seno de T Euler a la 12 S cuadrado T al cuadrado seno de T. ¿Preguntas hasta ahí?
Profe, o sea, después de que reemplazo el teorema, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué salieron Porque tantos términos? reemplacé. Quiero que mi derivada, Ah, derivando a z, estoy derivando a z con respecto a s. ¿Listo? Es decir, que en mi derivada van a aparecer las variables s y t. No pueden aparecer las variables x y y, sino las variables s y t. Entonces, donde aparecía x y y, ah, ya no puedo entendí. dejar x y y. Debo reemplazar la x, pero la x era 3s seno de t y la y era 4s t al cuadrado. Entonces lo que hice fue reemplazarlas. Ah, listo. ¿Listo? Y 4st cuadrado. Entonces y Ok. 4st cuadrado. Profe, o sea que se hace lo mismo que se hacía antes con los puntos, solo que con las ecuaciones ahora. Correcto. Reemplazar. ¿Listo? Entonces 3 seno de t quedó ahí. X, que era x, 3 seno de t. Euler a la x, 3 seno de t. Por y, 4st cuadrado. ¿Listo? Por 4t al cuadrado. Se multiplica y llegamos a la respuesta. 24 st al cuadrado seno de t, Euler a la 12 s cuadrado t cuadrado seno de t. ¿Listo? Entonces se puede también observar la respuesta en esta parte. ¿Listo? O acá. Que es la misma que tenemos en el tablero. Bueno, esta sería la derivada de z con respecto a s. Pero también nos pedía la derivada de z con respecto a t, que sería la segunda parte. ¿Listo? Entonces vamos ahora a analizar la derivada de z con respecto a t. Entonces, vamos a mirarlo en el libro. Entonces, ya tenemos las derivadas de las funciones. ¿Listo? Entonces, solo nos queda reemplazar. Solo nos queda reemplazar. Entonces, tenemos la derivada de f con respecto a x. ¿Listo? Acá la tenemos. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto a x? Y Euler a la xy. Por la derivada parcial de x con respecto a t, que era 3s coseno de t. Más la derivada de f con respecto a y, que sería x Euler a la xy. Por la derivada de y con respecto a t, que nos dio 8st al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Entonces, recuerden que estamos derivando con respecto a s y con respecto a t. Es decir, en mi derivada no quiero que aparezca ni la x ni la y. Solo debe aparecer la s y la t. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sustituir. Entonces, y, ¿pero cuánto vale y? A 4st cuadrado. Por Euler a la xy. ¿Cuánto queda xy? 12s cuadrado t cuadrado seno de t. Por 3s coseno de t, queda exactamente igual, más x. ¿Pero cuánto es que vale x? A 3s por el seno de t. Euler a la xy, pero x por y es 12s cuadrado t cuadrado por seno de t. Por 8st. Realizando los productos me queda 4 por 3, 12, s cuadrado, s con s cuadrado, t al cuadrado, coseno de t, Euler a la 12, s cuadrado, t cuadrado, seno de t. Más 8 por 3, 24, s por s al cuadrado. Aquí no quedaría la t al cuadrado, sino quedaría solamente esta t, por el seno de t, Euler a la 12, s cuadrado, t cuadrado, seno de t. Nótese que en este caso, los dos pedazos no se pueden sumar, ¿listo?
¿Por qué no se pueden sumar? Porque no son exactamente iguales. Acá aparece s cuadrado t cuadrado y en la otra parte aparece s cuadrado t. ¿Listo? Por eso no se pueden sumar esos dos resultados, como si ocurrió en la derivada con respecto a s, que estaban exactamente iguales. 12 st cuadrado, 12 st cuadrado. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Pero yo hace tiempo me corté el pelo y tengo un compromiso con la institución. Yo amo a la policía. Y esa sería la regla de la cadena para dos variables. ¿Listo? Entonces, z está en términos de x y de y, pero x está en términos de dos variables, de s y de t, y y está también en términos de dos variables, de s y de t. Entonces, aplicamos el segundo teorema de la clase de hoy. Con esto ya podemos resolver los ejercicios de la tarea número 2, que es la regla de la cadena. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, en la clase Profe, pregunta. ¿Ese tema todavía es de segundo corte? O sea, ese sería para el segundo parcial. y este es del segundo corte. Ok. Listo. Entonces, la próxima clase, es decir, la clase del miércoles, veremos la otra parte de la tarea que es derivación implícita, que es el tema que sigue en los apuntes docentes. ¿Listo? La derivación implícita que sigue a continuación. Entonces, los invito pues a que resuelvan la primera parte o los primeros ejercicios de la tarea número 2. ¿Listo? Aunque esos son para dentro de 15 días, ¿no? Esos son para entregarlos el 29 de abril. Entonces, nuevamente, les recuerdo que el parcial quedó para dentro de 8 días, el próximo jueves 23 de abril, de 8 a 10. Listo, profe. Está un Bueno, poquito profesor, extenso una el pregunta. tema, ¿no? pregunta. Profesor, ¿puede hacer un favor? ¿Puede dejar otra vez la respuesta de X, de Z sobre T? ¿La respuesta? ¿Esta? Con respecto a T. Listo. Listo, gracias. Ok, preguntas, sugerencias. Bueno, entonces ahorita subiré la clase entonces a YouTube para el que la quiera volver a ver, cualquier duda que haya tenido, entonces la puede ver ahí en YouTube. De todas maneras, cualquier duda que tengan, me escriben por WhatsApp, por favor, ya sea de la tarea o ya sea de los temas del parcial. ¿Listo? Profe, qué pena, para la asistencia, para cobrar que sí ya no quiero allá. ¿Para la qué? Para lo de la asistencia, profe. Listo, cuénteme, ¿quién faltó por asistencia? Pedro Cárdenas, Pedro Rojas. Pedro Rojas, listo, ya lo apuntamos. Profe, otra cosita, ¿se acuerda que yo anoche le comenté sobre el primer taller? Pedro, no le alcancé a oír, no le pude oír, no le entendí. Si quiere me puede escribir por el chat y nos queda más sencillo. Profesor, ¿qué más queda en la clase de hoy? No, ya hasta aquí la clase de hoy. La clase de hoy era regla de la cadena. Listo, pues antes nos hablamos el miércoles. Miércoles para ver derivación implícita.
¿listo? Que es el tema que siguen los apuntes docentes. Les recomiendo pues ir leyendo para llegar ya más o menos empapados del tema, ¿listo? Entonces recuerden que cualquier duda me escriben por WhatsApp o me escriben al correo. Y hacemos un video y hacemos la explicación o por WhatsApp le respondemos las dudas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que descansen. Feliz fin de semana, ¿listo? Porque ya no nos vemos. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe.